Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, les damos la bienvenida a esta nueva transmisión para compartir y vivir junto a ustedes la celebración de la Santa Misa en Nur Sultán, en Kazajistán, en este viaje apostólico del Santo Padre, el Papa Francisco. La Santa Misa de la Exaltación de la Santa Cruz, este 14 de septiembre. Y saludamos a los medios de comunicación, radio, televisión, que nos acompañan en esta Eucaristía. Radio Vicentina en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María en Venezuela, en El Salvador, en República Dominicana, también en Argentina, Radio Paz de Miami, también en los Estados Unidos, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Atlanta, Catholic Faith Network, Radio Vida en Abundancia, en España, Setelmont TV en Alicante, Popular Televisión de Murcia, EWTN, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión. En Nur Sultán, en la Expo Group, la celebración de la Eucaristía que preside el Santo Padre, el Papa Francisco, en este viaje apostólico para participar en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Miserator nostri, omnipotens Deus, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Deus, que unigenitum tuum crucem subire voluisti. Oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu unigénito soportara la cruz, concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convive et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Чтение из книги чисел. В те дни и стал малодушествовать народ на Lectura del libro de los и números. говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас? En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mataban, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Ora al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Salmo 77. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios, y se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su Redentor. Lo adulaban con su boca, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor.
Luego de recibir la bendición, el diácono lleva el evangeliario para proclamarlo. Será el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. В то время Иисус сказал Никодиму: «Никто не восходит на небо». En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог, Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios nos envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, lo envió para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. A continuación escucharemos la homilía que dirige el Santo Padre, el Papa Francisco. Dove devo fermarmi? La croce è un patibolo di morte, eppure in questo giorno di festa La cruz es un patíbulo de muerte y sin embargo en este día de fiesta celebramos la exaltación de la cruz de Cristo. Gesù ha preso su di sé il nostro peccato e il male del mondo. Porque sobre ese leño Jesús ha tomado sobre sí nuestro pecado y el mal del mundo, y los ha vencido con su amor. Contrapponendo da una parte i serpenti che mordono e dall'altra il serpente che Por eso hoy festejamos. Nos lo narra la palabra de Dios que hemos escuchado, contrastando por un lado las serpientes que muerden y por el otro la serpiente que salva. Detengámonos en estas dos imágenes. En primer lugar, las serpientes que muerden, estas atacan al pueblo, caído por enésima vez en el pecado de la murmuración. Murmurar contra Dios significa no solo hablar mal y quejarse de Él, quiere decir más profundamente que el corazón de los israelitas ya no confía en Él, en su promesa. Verso la terra promessa ed è sopraffatto dalla stanchezza, non sopporta il viaggio. De hecho, el pueblo de Dios está caminando en el desierto hacia la tierra prometida y se encuentra abrumado por el cansancio, no soporta el viaje, de manera que se desanima, pierde la esperanza y llega un momento en que parece que se ha olvidado de las promesas del Señor.
Esa gente no tiene ya la fuerza para creer que es Él quien guía su camino hacia una tierra rica y fecunda. И все же в этот праздничный день мы молитвенно отмечаем воздвижение креста Христова. Ведь на том древе Иисус взял на себя наш грех и зло мира и победил их своей любовью. Именно поэтому сегодня для нас праздник. Слово Божье, которое мы услышали, говорит нам об этом, противопоставляя с одной стороны змей, которые кусают, и с другой стороны змея, который спасает. Давайте остановимся на этих двух образах. Во-первых, змеи, которые кусают. Они нападают на народ, который в очередной раз впал в грех ропота. Роптать на Бога означает не только злословить и жаловаться на Него. Это означает более глубоко, что в сердцах израильтян доверие к Нему, к Его обещанию, потерпело крах. Народ Божий, по сути, идет по пустыне к обетованной земле, и его одолевает усталость. Он не в состоянии выносить этот путь. И тогда он впадает в уныние, теряет надежду и в какой-то момент как будто забывает обещание Господа. У этих людей больше нет сил верить, что именно Он направляет их путь к богатой и плодородной земле. Non è un caso che, esaurendosi la fiducia in Dio, il popolo venga morso da serpenti che uccidono. Esse ricordano il primo serpente di cui parla la Bibbia nel libro. No es casual que, agotándose la confianza en Dios, el pueblo sea mordido por las serpientes que matan. Estas hacen recordar la primera serpiente de la que habla la Biblia en el libro del Génesis, el tentador que envenena el corazón del hombre para hacerlo dudar de Dios. De ese modo, el diablo, precisamente bajo la forma de serpiente, cautiva a Adán y Eva, engendra en ellos desconfianza, convenciéndoles de que Dios no es bueno, más aún de que Él envidia su libertad y su felicidad. No si fidano di Lui, mormorano, si ribellano a colui che ha dato loro vita. Y ahora en el desierto vuelven las serpientes, unas serpientes abrasadoras, es decir, vuelve el pecado de los orígenes. Los israelitas dudan de Dios, no se fían de Él, murmuran, se rebelan contra aquel que les dio la vida y de ese modo van al encuentro de la muerte. Hasta ahí llega la desconfianza del corazón. Queridos hermanos y hermanas, esta primera parte de la narración nos llama a mirar con determinación los momentos de nuestra historia personal y comunitaria en los que ha caído la confianza en el Señor y entre nosotros. Cuántas veces desalentados e intolerantes nos hemos marchitado en nuestros desiertos, perdiendo de vista la meta del camino. También en este gran país está el desierto que, mientras ofrece un espléndido paisaje, nos habla de esa fatiga, de esa aridez que a veces llevamos en el corazón. Son los momentos de cansancio y de prueba en los que ya no tenemos fuerzas para levantar la mirada hacia Dios. Son las situaciones de la vida personal, eclesial y social en las que nos muerde la serpiente de la desconfianza, que inyecta en nosotros los venenos de la desilusión y del desaliento, del pesimismo y de la resignación, encerrándonos en nuestro yo, apagando nuestro entusiasmo. Который отравляет сердце человека, заставляя его сомневаться в Боге. На самом деле, дьявол именно в виде змея обольщает Адама и Еву, вводит их в заблуждение, убеждая, что Бог не добр, да и вообще он завидует их свободе и счастью. И вот в пустыню возвращаются змеи, жалящие змеи, то есть возвращается первородный грех. Израильтяне сомневаются в Боге, не доверяют Ему, ропщут, восстают против того, кто дал им жизнь, и таким образом идут навстречу смерти. Вот к чему приводит недоверие сердца. Дорогие братья и сестры,
Эта первая часть повествования просит нас повнимательнее присмотреться к тем моментам в нашей личной и общинной истории, когда потерпела крах доверия, как к Господу, так и между нами. Сколько раз, удрученные и сметенные, мы увяли в своих пустынях, теряя из виду цель пути. Также в этой большой стране есть пустыня, которая, хотя и представляет собой великолепный пейзаж, говорит нам о той усталости, о той засухе, которую мы иногда носим в наших сердцах. Это моменты усталости и испытаний, когда у нас больше нет сил вознести взор к Богу. Это ситуации личной, церковной и общественной жизни, когда нас кусает змея недоверия, которая впрыскивает в нас яды разочарования и уныния, пессимизма и покорности судьбе, замыкая нас в нашем эго, гася энтузиазм. Ma nella storia di questa terra non sono mancati altri morsi dolorosi. Penso ai serpenti brucianti di la violenza. Pero en la historia de esta tierra no han faltado otras mordeduras dolorosas. Pienso en las serpientes abrasadoras de la violencia, de la persecución atea, en un camino a veces tortuoso durante el cual la libertad del pueblo fue amenazada y su dignidad herida. Non bisogna ritagliare dalla memoria certe oscurità, altrimenti se può credere que siano agua. Nos hace bien custodiar el recuerdo de todo lo que se ha sufrido. No hay que eliminar de la memoria ciertas oscuridades, pues de otro modo se puede creer que son agua pasada y que el camino del bien está encauzado para siempre. No, la paz nunca se consigue de una vez por todas, se conquista cada día, del mismo modo que la convivencia entre las etnias y las tradiciones religiosas, y el desarrollo integral y la justicia social. Progettare ponti di solidale cooperazione con gli altri popoli, nazioni e culture. Y para que Kazajistán crezca todavía más en la fraternidad, en el diálogo y en la comprensión, para construir puentes de cooperación solidaria con otros pueblos, naciones y culturas, es necesario el compromiso de todos. Más aún es necesario un renovado acto de fe en el Señor, mirar hacia lo alto, mirarlo a Él y aprender de su amor universal y crucificado. Я думаю о жалящих змеях насилия, об атеистическом преследовании, о порой неспокойном пути, на котором свобода народа была под угрозой, а его достоинство уязвлено. Нам полезно бережно хранить воспоминания о пережитых страданиях. Мы не должны вычеркивать из своей памяти некоторые неясности, иначе мы можем поверить, что они – это утекшая вода, которая назад не вернется, и что путь добра навсегда проложен. Нет, мир нельзя приобрести раз и навсегда. Его нужно стяжать каждый день, как и сосуществование различных этнических групп и религиозных традиций, цельное развитие, социальную справедливость. А для того, чтобы Казахстан еще больше развивался в братстве, диалоге и понимании, для наведения мостов солидарного сотрудничества с другими народами, нациями и культурами, необходимо всеобщее усилие. А еще раньше необходим обновленный акт веры в Господа, устремлять взор вверх, обращать взор к Нему, учиться у Его всеобщей и распятой любви. Veniamo così alla seconda immagine, il serpente che salva. Mentre il popolo muore a causa dei serpenti brucianti, Dio ascolta la preghiera. Llegamos así a la segunda imagen, la serpiente que salva. Mientras el pueblo muere a causa de las serpientes abrasadoras, Dios escucha la oración de intercesión de Moisés y le dice: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará curado. Potremmo tuttavia chiederci: de hecho, cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios, en vez de dar estas complicadas instrucciones a Moisés, no ha destruido simplemente las serpientes venenosas? Al peccato e alla sfiducia dell'umanità. Allora, come ora,
Este modo de proceder nos revela su forma de actuar contra el mal, el pecado y la desconfianza de la humanidad. Tanto entonces como ahora en la gran batalla espiritual que habita la historia hasta el final, Dios no destruye las bajezas que el hombre sigue libremente. Las serpientes venenosas no desaparecen, todavía están ahí, al acecho, siempre pueden morder. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hace Dios? В то время, когда люди умирали от жалящих змей, Бог слышит заступническую молитву Моисея и говорит ему: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Действительно, когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Однако мы можем спросить себя, почему Бог, вместо того, чтобы давать Моисею эти трудоемкие инструкции, просто не уничтожил ядовитых змей? Такой способ действий раскрывает нам его деяние перед лицом зла, греха и недоверия человечества. Тогда, как и сейчас, в великой духовной битве, которая будет присутствовать до конца истории, Бог не уничтожает мерзость, за которой вольно гонится человек. Ядовитые змеи не исчезли, они все еще там, они залегли в засаде, они всегда могут укусить. Что же тогда изменилось? Что делает Бог? Gesù lo spiega nel Vangelo, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così Jesús lo explica en el Evangelio. De la misma manera que Moisés se levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Este es el cambio radical. Ha llegado a nosotros la serpiente que salva. Jesús, que elevado sobre el mástil de la cruz, no permite que las serpientes venenosas que nos acechan nos conduzcan a la muerte. Ante nuestras bajezas, Dios nos da una nueva estatura. Si tenemos la mirada puesta en Jesús, las mordeduras del mal no pueden ya dominarnos, porque Él en la cruz ha tomado sobre sí el veneno del pecado y de la muerte y ha derrotado su poder destructivo. Esto es lo que ha hecho el Padre ante la difusión del mal en el mundo. Nos ha dado a Jesús, que se ha hecho cercano a nosotros como nunca habríamos podido imaginar. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro. Esta es la infinita grandeza de la divina misericordia. Jesús, que se ha identificado con el pecado en favor nuestro, Jesús, que sobre la cruz podríamos decir se ha hecho serpiente, para que mirándolo a Él podamos resistir las mordeduras venenosas de las serpientes malignas que nos atacan. Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот поворотный момент. Змей, который спасает, пришел к нам. Иисус, вознесенный на древе креста, не позволяет ядовитым змеям, нападающим на нас, привести нас к смерти. Перед лицом наших подлостей Бог дарует нам новую высоту. Если мы устремляем свой взор на Иисуса, укусы зла больше не могут властвовать над нами, потому что Он на кресте принял на себя яд греха и смерти и победил их разрушительную силу. Вот как поступил Небесный Отец ввиду распространения зла в мире. Он дал нам Иисуса, который сблизился с нами так, как мы никогда не могли бы себе представить. Не знавшего греха Бог сделал грехом ради нас. Это и есть бесконечное величие божественного милосердия. Иисус, который сделался грехом ради нас. Иисус, который на кресте, можно сказать, сделался змеем, чтобы, взирая на Него, мы могли противостоять ядовитым укусам злых змей, нападающих на нас. Fratelli e sorelle, questa è la strada della nostra salvezza, della nostra rinascita e resurrezione.
Hermanos y hermanas, este es el camino de nuestra salvación, de nuestro renacimiento y resurrección. Mirar a Jesús crucificado. Desde esa altura podemos ver nuestra vida y la historia de nuestros pueblos de un modo nuevo, porque desde la cruz de Cristo aprendemos el amor, no el odio. Aprendemos la compasión, no la indiferencia. Aprendemos el perdón, no la venganza. Los brazos extendidos de Jesús son el tierno abrazo con el que Dios quiere acogernos y nos muestran la fraternidad que estamos llamados a vivir entre nosotros y con todos. Nos indica el camino cristiano, no el de la imposición y la coacción, del poder o de la revelación, nunca el camino que empuña la cruz de Cristo contra los demás hermanos y hermanas que quienes por Él ha dado la vida. El camino de Jesús, el camino de la salvación es otro. Es el camino del amor humilde, gratuito y universal, sin condiciones y sin peros. Sí, porque Cristo sobre el leño de la cruz ha extraído el veneno a la serpiente del mal, y ser cristiano significa vivir sin venenos. Es decir, no mordernos entre nosotros, no murmurar, no acusar, no chismorrear, no difundir maldades, no contaminar el mundo con el pecado y con la desconfianza que viene del maligno. Hermanos, hermanas, hemos renacido del costado abierto de Jesús en la cruz. Que no haya entre nosotros ningún veneno mortal. Oremos más bien para que por la gracia de Dios podamos ser cada vez más cristianos, testigos alegres de la vida nueva, del amor y de la paz. С этой высоты мы можем по-новому увидеть нашу жизнь и историю наших народов. Ведь от креста Христа мы учимся любви, а не ненависти, учимся состраданию, а не безразличию, учимся прощать, а не мстить. Протянутые руки Иисуса – это объятия нежности, в которые Бог хочет заключить нас. И они показывают нам братство между собой и со всеми, в котором мы призваны жить. Они показывают нам путь, христианский путь, не путь навязывания и принуждения, власти и значимости, и никоим образом такой путь, который использует крест Христа против других братьев и сестер, за которых Он отдал свою жизнь. Путь Иисуса другой, путь спасения. Это путь смиренной, безвозмездной и всеобщей любви, без «если» и «но». Да, потому что на древе креста Христос отнял яд у змея зла. А быть христианами значит жить без яда, не кусать друг друга, не роптать, не обвинять, не сплетничать, не распространять злые дела, не загрязнять мир грехом и недоверием, исходящим от лукавого. Братья и сестры, мы возродились из бока Иисуса, пробитого на кресте. Да не будет в нас яда смерти. Вместо этого давайте помолимся о том, чтобы по Божьей милости мы становились все более и более христианами, радостными свидетелями новой жизни, любви, мира. Silencio de reflexión en la misa que preside el Santo Padre, el Papa Francisco, en Nur Sultán, en la Expo Grut, la misa de la exaltación de la Santa Cruz, y a ello se ha referido en la reflexión de este día, meditando este Evangelio que nos ofrece la liturgia de la palabra y presentándonos las dos imágenes, la serpiente que muerden y la serpiente que salva. Ha dicho el Papa, en primer lugar, las serpientes que muerden están atacando al pueblo, caído por enésima vez en el pecado de la
murmuración. Murmurar contra Dios significa no solo hablar mal y quejarse de Él, quiere decir más profundamente que el corazón de los israelitas ya no confiaban en Él. Y también el Papa habla de esa desconfianza que puede crecer en cada uno de nosotros si nos alejamos de Dios y nos apartamos de Él. Luego también, por supuesto, habla de la segunda imagen, la serpiente que salva. Ha invitado a fijar también nuestra mirada en Él, en Cristo. Ha dicho el Papa, mientras el pueblo muere a causa de las serpientes abrasadoras, Dios escucha la oración de Moisés y Dios da la respuesta en el Evangelio, en Jesús, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto. También es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que quienes fijen en Él la mirada tengan vida. Hoy somos invitados a colocar nuestra mirada en Jesús, nuestra mirada en el Salvador, que desde la cruz nos da plena salvación. In acti exaltationis Sanctae Crucis, adorantes Redentorem nostrum. Hermanos y hermanas, en este día de la exaltación de la Santa Cruz, mientras adoramos a nuestro Redentor y profesamos su resurrección, oremos confiados. Por nuestro Papa Francisco, venido a esta tierra como mensajero de paz y de unidad, para que sea confortado y guiado en su ministerio petrino por la sabiduría del Espíritu que brota de la cruz de Cristo. За Церковь Божию, паломничествующую в Средней Азии, чтобы она вместе со своими por la Iglesia de Dios peregrina en Asia Central, para que con sus pastores, los religiosos, los jóvenes y las familias permanezcan fieles a la obra evangelizadora de los mártires y de los confesores de la fe y continúen creciendo con nuevos frutos de santidad. Por nuestros gobernantes, para que con la bendición divina se esfuercen para que este país siga siendo un acogedor hogar común de paz y armonía entre religiones y culturas. Por el renacimiento de los pueblos desgarrados por el odio, la violencia y la guerra, para que todos los hombres, hijos del único Padre, miren al futuro con renovada esperanza y vivan en el amor y en la solidaridad fraterna. Por todos los que han trabajado por la paz y la justicia, que se han dormido en el Señor, para que reciban la plenitud de la vida y el gozo prometido a los servidores fieles.
oraciones nuestras. Escucha, bondadoso Señor, nuestras plegarias por la intercesión de la Beata Virgen María, Reina de la Paz. Amén. Liturgia eucarística y con el canto del ofertorio, algunos fieles se acercan al Papa Francisco para llevarles las ofrendas del pan y del vino.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ec oblatio Domine quesumus ab omnibus nos purge. Señor, que nos limpie de toda culpa esta oblación, la misma que en el arca de la cruz quitó el pecado del mundo. Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratia. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Constituisti, ut unde mors oriebatur inde vita. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido, por Cristo, Señor nuestro. Laudam angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y también las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Supplici confessione dicentes. Vere sanctus es Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Ortu usque ad occasum oblatio munda oferatur nomini tuo. Supplices ergo te Domine de. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
Domini nostri Jesu Christi, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens Y benedictis. dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memores igitur Domine, eiusdem filii tui salutifere passionis. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue et agnoscens hostiam cuius volutus. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaream. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Cum beato Joseph, ejus sponsor, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Ec hostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra. Firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et fratre meo Toma Bernardo. A tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Tomás Bernardo, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, et omnes qui tibi placentes, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Per Christum Dominum nostrum. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibido Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos de la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Iba Tuyo es carstvo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Domine Iesu Christe, fidixisti apostolis tuis pacem. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Qui
Ex agnus Dei, exequitolit peccata mundi. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Momento de la comunión, y nosotros también nos unimos a la comunión espiritual, de manera especial nuestros hermanos enfermos en los hospitales, en sus hogares, que no tienen la posibilidad de participar de la celebración eucarística, pero escuchando la palabra de Dios hemos recibido su alimento y le manifestamos desde nuestro corazón. Confiados plenamente en Él, Señor, creo en ti, en tu presencia real en el sacramento eucarístico. Te quiero recibir y no puedo, pero escuchando tu palabra y alimentándome de ella, quiero fortalecer mi fe y vivir unido a ti. Bendice nuestra vida, concédenos la salud, concédenos la paz en nuestro corazón, fortalece nuestra fe y nuestro testimonio de fe. Ayúdanos a seguir haciendo nuestro camino de fe, viviendo plenamente en tu amor, manifestado en la caridad a nuestros hermanos. Amén. Escuchamos el canto de comunión. Los sacerdotes presentes distribuyen la comunión a quienes han participado en esta Santa Misa que preside el Santo Padre, el Papa Francisco, en su viaje apostólico a Kazajistán. Esta población de una minoría de presencia de católicos, pero que viven grandemente su fe. En Kazajistán prevalece la religión musulmana en un 70%, mientras que el 26% es constituido de cristianos. Una pequeña minoría son católicos, alrededor de 120.000 católicos en esta, una de las grandes naciones. Y hoy participan unas 6.000 personas en la celebración de la Eucaristía.
Decía el Santo Padre, el Papa Francisco, y en la homilía, hermanos y hermanas, este es el camino de nuestra salvación, de nuestro renacimiento y resurrección, mirar a Jesús crucificado. Desde esa altura podemos ver nuestra vida y la historia de nuestros pueblos de un modo nuevo, porque desde la cruz de Cristo aprendemos el amor, no el odio. Aprendemos la compasión, no la indiferencia. Aprendemos el perdón, no la venganza. Momento de silencio también para agradecer a Dios por la celebración eucarística, por su presencia, por su misericordia, por el alimento que nos brinda en el sacramento y también a través de su palabra. Unido también al mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco en Kazajistán, que junto a otros líderes de religiones tradicionales hacen el llamado a la paz, a construir la paz. Y desde nuestra vida cristiana nosotros estamos principalmente llamados a ser esos constructores de la paz.
Decía también el Papa al final de la homilía una invitación a orar constantemente, pidiendo la gracia de Dios para ser cada vez más cristianos, testigos alegres de la vida nueva, del amor y de la paz. Era el llamado que hacía el Santo Padre, el Papa Francisco, para alejarnos de la serpiente de la desconfianza en Dios, de la desconfianza en el Dios que es misericordioso, decía en la homilía. En las imágenes de Vatican News, el Espogorut, el lugar donde se celebra la Eucaristía que preside el Santo Padre, el Papa Francisco. Oremus. Reflexione tua santa e nutriti, Domini Jesu Christe sub. Alimentados en tu sagrado banquete te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido mediante el leño de la cruz vivificadora. Escuchamos a continuación unas palabras de Monseñor Tomás Betar, obispo de María Santísima de Astana. En lengua casaca. Дорогие участники Святой Мессы, разрешите от имени нас всех поблагодарить Святейшего Su Santidad, estimado Papa Francisco, Kasiyette Akye, Kurmette Asa Kurmette Papa Francisc, Kazajstan, Жене Orta Azia. los católicos de Kazajistán y Asia Central le agradecen su visita pastoral. Todo el pueblo de Kazajistán se lo agradece. Kazajstan halkı da Kazakstan'a kelgen saparınızga rizashılıkların Le agradecemos la Santa Misa y sus palabras de orientación, Santo Padre. Le pedimos que bendiga a nuestro país y a Asia Central. Bendiga al mundo para que todos los pueblos vivan en paz y unidad. Bendíganos para que todos seamos mensajeros de paz y unidad. Adamzat, beyvetçilikten, birlikten, yelşelere boğsun dep bata beriniz. Ваше святейшество, наши сердца, преисполнены благодарностью за ваш визит к нам, за святую мессу и за проповедь. В нашем национальном святилище Царицы мира, в Озерное, Santo Padre, nuestros corazones están llenos de gratitud por su visita entre nosotros. Le agradecemos porque siempre dirige nuestra mirada hacia la Madre de Jesús, como la Madre de todos que nos cuida y reza por nosotros. Казахстана благодарность, Казахстану процветание. En nuestro santuario nacional de la Reina de la Paz hay una gran cruz con esta inscripción, oración. A Dios honor, a los hombres la paz, a los mártires el reino de Dios, al pueblo de Kazajistán gratitud, a Kazajistán prosperidad. Bendíganos, Santo Padre.
Fueron las palabras del arzobispo de María Santísima en Astana, quien ha saludado al Santo Padre también, y el Papa le obsequia un cáliz para la celebración de la Eucaristía de los católicos en Kazajistán. Это есть дар Святейшего Отца, чаша для Святой Мессы для Казахстана. Este regalo del Papa es para la Iglesia en Kazajistán, dice el arzobispo. Grazie, Monsignor Petta, per le sue parole. Gracias, Monseñor Petta, por sus palabras. Gracias por todo el esfuerzo realizado para preparar esta celebración y mi visita. In proposito, rinnovare cordiale riconoscenza alle autorità civili. A este respecto, deseo renovar un cordial agradecimiento a las autoridades civiles y religiosas del país. Los saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas, de modo particular a los que han llegado de otros países de Asia Central y de partes lejanas de esta tierra infinita. Bendigo de corazón a los ancianos y a los enfermos, a los niños y a los jóvenes. Благодарю вас, архиепископ Пета, за ваши слова. Спасибо за все ваши усилия по подготовке этого богослужения и моего визита. В связи с этим я хочу еще раз выразить сердечную благодарность представителям гражданских и религиозных властей страны. Приветствую всех вас, братья и сестры, особенно тех, кто приехал из других стран Центральной Азии и из дальних уголков этой бескрайней земли. От всего сердца благословляю пожилых и больных людей, детей и молодежь. Oggi, festa dell'esaltazione della Santa Croce, sentiamoci spiritualmente uniti al santuario nazionale. Hoy, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, sintámonos unidos espiritualmente al santuario nacional de la Reina de la Paz de Ociornoje. Monseñor Tomás ha recordado que allí se encuentra una gran cruz en la que, entre otras cosas, está inscrito al pueblo de Kazajistán gratitud y a los hombres paz. Que vive in questo grande paese si unisce a quella per il suo impegno a promuovere il dialogo e si trasforma. La gratitud del Señor por el santo pueblo de Dios que vive en este gran país se une a su esfuerzo por promover el diálogo y se transforma en súplica de paz, paz de la que nuestro mundo está sediento. С национальным святилищем Царицы Мира в Озерном. Архиепископ Томаш напомнил, что там находится большой крест, на котором, среди прочего, написано «Народу Казахстана благодарность и людям мир». Благодарность Господу за святой Божий народ, живущий в этой великой стране, сочетается с благодарностью за его стремление содействовать диалогу и превращается в призыв к миру, к тому миру, которого жаждет наш мир. Penso a tanti luoghi martoriati dalla guerra, soprattutto alla cara Ucraina. Pienso en tantos lugares martirizados por la guerra, sobre todo en la querida Ucrania. No nos acostumbremos a la guerra, no nos resignemos a lo inevitable. E insistiamo perché si provi davvero a raggiungere la pace. Socorramos a los que sufren e insistamos para que se intente realmente alcanzar la paz. ¿Qué debe suceder aún? ¿Qué cantidad de muertos debemos esperar antes de que las rivalidades cedan el paso al diálogo por el bien de la gente, de los pueblos y de la humanidad? La sola strada per arrivarci è il dialogo. La única salida es la paz y el único camino para llegar a ella es el diálogo. Sigamos rezando para que el mundo aprenda a construir la paz, también reduciendo la carrera armamentística y convirtiendo los enormes gastos de guerra en ayudas concretas a la población. E convertendo ingenti spese belliche in sostegni concreti alle popolazioni. Grazie a tutti coloro che credono in questo, grazie a voi y a quanti sono messaggeri di pace e di unidad. Gracias a todos los que creen en esto, gracias a ustedes y a cuantos son mensajeros de la paz y la unidad. Давайте не привыкать к войне, давайте не смиряться с ее неизбежностью.
Давайте придем на помощь тем, кто страдает. И давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира. Что еще должно произойти? Сколько смертей следует ожидать, прежде чем конфронтация уступит место диалогу на благо людей, народов и человечества? Единственный выход – это мир, а единственный путь к нему – диалог. С беспокойством я узнал, что в эти часы загорелись новые очаги напряжения в Кавказском регионе. Давайте продолжать молиться о том, чтобы также на тех территориях мирное урегулирование и согласие преобладало над раздорами. Пусть мир научится созидать мир, в том числе путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения. Благодарю всех тех, кто верит в это. Спасибо вам и всем тем, кто является посланником мира и единства. Era el saludo de agradecimiento del Santo Padre a la Iglesia en Kazajistán, en la fiesta también de la exaltación de la Santa Cruz. Nos preparamos para recibir la bendición del Santo Padre, el Papa Francisco. Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Идите, место совершилось. El pueblo católico de Kazajistán agradece al Santo Padre con un aplauso luego de la bendición. El Espogru de Nur Sultán en este 38º viaje apostólico del Santo Padre, el Papa Francisco, que participa en este congreso de líderes de religiones tradicionales, llevando el camino de paz y de diálogo fraterno. También hemos escuchado en las palabras del Papa Francisco ese llamado por la paz necesaria en Ucrania y también en las otras naciones que viven fuertemente la guerra. Ya hemos escuchado el llamado del Papa reiteradas ocasiones
sobre esta guerra que vive el mundo actual. ¿Qué debe suceder aún? ¿Qué cantidad de muertos se espera para dar paso al diálogo? Ha dicho el Santo Padre este día al final de la Eucaristía. La única salida es la paz. El único camino para llegar a ella es el diálogo. Es el más reciente llamado del Santo Padre por la paz. Lo hace desde Kazajistán. La procesión final de esta Eucaristía que ha presidido el Papa Francisco. Así concluye la agenda de este día, de esta visita apostólica. Este 15 de septiembre, jueves, continúa el tercer día del Papa Francisco en Kazajistán. Y mañana está previsto un encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos consagrados, seminaristas y agentes de pastoral. Y luego también la declaración final y conclusión de este Congreso Internacional de Líderes de Religiones Tradicionales. Y allí también estará presente el Santo Padre, el Papa Francisco. Nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros. Les saluda el Padre Joan Pacheco. Laudetur Jesus Christus.